Bendición de lo alto al meditar hoy en la palabra de Dios. Meditamos en 1 Corintios, capítulo 12, versos 1 al 11. Acción y efecto. El apóstol Pablo introduce a la persona del Espíritu Santo en el tema con los corintios y lo hace por medio de la eficacia de su acción y efecto, es decir, la evidencia de su presencia que actúa por sí misma. ¿Sabes? Aquella evidencia sigue vigente para nosotros hoy. El Espíritu Santo siempre hará evidente en nosotros la presencia de Cristo, dice el apóstol. Amados, lo que Pablo trata de decirnos es que el Espíritu Santo es una presencia poderosa que no podemos ni disimular ni aparentar. O está y se hace evidente, o no está. Pablo venía exhortando a cristianos corintios sobre las carnalidades a las que estaban dando lugar en sus vidas y esperando que dejen aquellas malas influencias, opten por enfocarse en la maravillosa influencia de la persona del Espíritu Santo. Si antes de Cristo se dejaban influenciar por el pecado y la idolatría, dice el apóstol, ahora déjense influenciar por el Espíritu Santo, el cual es extraordinario en su obrar, haciendo y produciendo en nosotros aquello que no podríamos hacer por más que nos esforzáramos. ¡Qué maravillosa presentación del Espíritu Santo hizo el apóstol! ¿No te parece? ¿Qué dice esta porción sobre Dios Padre, el Señor Jesucristo o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, dice la porción, es quien distribuye los dones espirituales. Todas aquellas capacidades con las que servimos a nuestro Señor y Dios no son propias, son el efecto, la acción y efecto del obrar maravilloso y extraordinario del Espíritu Santo, esa parte del Trino Dios que habita en nosotros cuando le abrimos el corazón a Cristo. ¡Aleluya! También dice esta porción que el Espíritu Santo es el mismo en todos nosotros, pero produce diversas capacidades en cada quien. Los dones son diversos, los ministerios son diferentes, pero el Espíritu es el mismo en todos. El Trino Dios se manifiesta en todas y cada una de las variables de dones y capacidades del cuerpo de Cristo. Padre, Hijo y Espíritu trabajan conjuntamente, operando en el cristiano. ¡Aleluya! ¿Qué aprendemos de esta porción? Aprendemos que cada creyente en Cristo posee, por pura misericordia, un don. Esto es una especial capacidad que nos lleva a edificar el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Ningún don es dado para ser individualizado, sino que más bien los dones son manifestaciones que, aunque diversas y justamente por serlo edifican, sirven para acrecentar, construir, colaborar con la obra de Cristo en este mundo. Aprendemos que el Espíritu Santo es uno en todos nosotros, el mismo en todos nosotros. No se trata de tener un espíritu de enseñanza o un espíritu de evangelismo, no, para nada. Justamente lo que Pablo quería es que los creyentes corintios se quitaran esa idea de la variedad de espíritus con la que venían del mundo pagano del que provenían. Amados, ¿será que tú y yo también tenemos que descartar en nosotros algunas de esas ideas paganas, esas ideas distorsionadas acerca de Dios, esas tradiciones o enseñanzas equívocas de nuestro pasado sin Cristo que por error o ignorancia aún permanecen en nosotros? ¿Cuáles serán? A la luz de esta porción es importante que actuemos sin tardar en estos temas. Amén. Aprendemos, según esta porción, que los dones del Espíritu Santo deben ser usados para el bien de los demás. Los dones no son para uno mismo o jactarse de ellos o lucrar con ellos. Son para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Sabes? En varias oportunidades, aquí en Perú, tuve la experiencia de jóvenes que me pedían que les enseñara a tocar un instrumento. Les enseñé por meses, di mi tiempo y mejor esfuerzo, mientras soñaba que aquellos jóvenes aprenderían y enriquecerían el grupo de alabanza. No fue así. Al aprender, algunos de ellos, no en todos los casos, pero algunos de ellos dedicaron esa capacidad que les había sido otorgada por el Espíritu de Dios
para ser usado en bandas mundanas, en grupos musicales, lejos totalmente de la voluntad de Dios. Terrible error. Porque como bien explica el apóstol, lo que el Espíritu Santo permite, confiere y deposita en nosotros dentro de la iglesia es con el fin de edificar la iglesia de Cristo. Al parecer esto también sucedía entre los cristianos corintios y Pablo busca que cambien esa actitud. Aprendemos, según esta porción, a discernir si un mensaje, don o talento viene de Dios y de su Espíritu o no. Si Cristo es el centro de aquel mensaje y la iglesia es edificada, entonces proviene de Dios. Amén. Aprendemos que todos los dones provienen del mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo decide cuál don tendremos. Nosotros tenemos la responsabilidad de usarlos y agudizarlos, y jamás pedir crédito, tomar crédito o esperar recompensa humana por lo que Dios nos ha dado gratuitamente, dicho sea de paso. Sí entiendes, ¿verdad? Aprendemos que los dones no son entregados con fines competitivos. Aprendemos que los dones muchas veces no concordarán con nuestra manera de pensar. No está o no debería estar en nosotros elegir quién debería desarrollar tal o cual don o capacidad. No es algo que dependa de nuestra voluntad. Amados, a la luz de esta porción, el propósito de las diferentes manifestaciones del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es beneficiar a la iglesia, la congregación donde nos congregamos. Y aunque esas manifestaciones, las cuales la palabra de Dios llama dones, nos son entregadas por criterio del Espíritu Santo, nosotros las debemos recibir y administrar por fe y en dependencia de aquel que nos lo ha dado. ¿Tienes un don? ¿Lo tengo yo? Sea cualquiera de la lista que nos da Pablo hoy u otro, debemos saber que lo tenemos por acción y efecto del Espíritu Santo de Dios. Y será eficaz solo en la medida en que lo usemos para la gloria de Dios y para la extensión de su Evangelio. Amén. Dios nos bendiga.